¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Qué bueno que nos acompañan en esta emisión y vamos a tratar de terminar este tema de el artículo 22 constitucional que tiene que ver con el tema de las penas. Sobre todo estamos hablando, recuerden, en materia de derecho fiscal constitucional. Servino, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Pues vamos a terminar hoy el tema del artículo 22 que hemos estado pues casi en 4 o 5 ocasiones, ¿no? Hemos estado sesiones de estos últimos meses, hemos platicado de este tema del artículo 22 constitucional como un derecho, bueno, dentro del derecho constitucional fiscal, y bueno, pues empezamos a platicar de en relación a lo que viene siendo las penas, bueno, primero la justificación de por qué le estamos llamando aquí en las láminas que tenemos aquí, le ponemos como título la prohibición de las penas inhumanas, ¿no? Y haciendo así un resumen, pues decíamos primero por qué la razón de la prohibición de las penas inhumanas, sobre todo porque hoy tiene mucho énfasis con lo que vamos a terminar de platicar hoy, si estás de acuerdo, Esteban. Luego hablamos de las penas infamantes, ¿no? De las penas trascendentales, de las penas inusitadas. Luego un solo tema, una sola ocasión de las oportunidades que estamos aquí en Argos Cursa, pues de las multas excesivas, pues creo que es importante ese tema. Luego, pues un comentario, pues digamos general, dejamos en el tintero algunos temas respecto a la confiscación de bienes, que da para mucho, ¿no? Pero bueno, dejamos ahí en el tintero algunos temas relacionados con lo que viene siendo el asunto de la confiscación de bienes, que está prohibida, ¿no? Y pues ahora nos corresponde hablar de una reforma que se dio el 18 de junio de 2008, ¿no? Que tiene que ver con el principio de proporcionalidad de la pena, ¿no? El artículo 22 constitucional, cuando se reformó, pues de alguna manera en el último párrafo, en el último renglón del primer párrafo, habla de que la pena debe ser proporcional al delito. Y bueno, pues así apareció, todos contentos, ahí se quedó, y pues resulta que eso, en primera, es una cuestión súper compleja, ¿no? Algún día la Procuraduría General de la República, con esta reforma es muy importante porque habla pues de los famosos juicios orales, habla de un cambio drástico en un derecho penal de 2 niveles o de 2 velocidades, habla de muchas cosas, y bueno, pues dentro de lo que fue materia de análisis por parte de lo que viene siendo la Procuraduría General, que hizo ahí un ensayo relacionado con el tema de esta reforma, que la verdad les invito a que lo puedan checar, pues hizo énfasis en este tema, dijo, esto no es cualquier cosa, es una cuestión bien complicada, al grado de que hay que cambiar toda la legislación, claro, lo decía desde el punto de vista del derecho penal, hay que cambiar toda la legislación penal, porque esta es una cuestión, pues de alguna forma compleja, que tenemos que ir avanzando en ella, ¿no? Entonces, bueno, pues se oía interesante esta situación, y bueno, de una cuestión compleja a un rotundo fracaso ha sido el principio de proporcionalidad de la pena, ¿no? Porque a 10 años, ¿no? Porque esto fue en junio del año 2008, pues a 10 años que estamos de esa reforma, verdaderamente yo creo que si tú coincides conmigo, ha sido una verdadera pues un verdadero fracaso ese artículo 22 en esta última parte en la materia penal, que bueno, de ahí no queremos abundar mucho, ¿no? En la materia penal, porque lejos de que las penas fueran proporcionales y de alguna forma las que son excesivas se disminuyeran, hubiera un poquito de mayor criterio para ubicar las penas, pues hoy se han disparado a cuestiones ya pues innombrables, ¿no? Porque pues penas de 120, de 130 años, pues eso ya es una verdadera grosería, y bueno, todavía hay partidos políticos por ahí que andan pensando en la pena de muerte y cosas de ese tipo, que bueno, eso ya nada más son cuestiones demagógicas, simbólicas, pero bueno, a nosotros lo que nos interesa es el artículo 22 de la Constitución, que durante todas estas ocasiones hemos estado platicando que este artículo 22 atiende a lo que viene siendo en particular el asunto de la materia fiscal. Entonces, el artículo 22, pues sí es extensivo a la materia fiscal, y cuando habla de que está prohibido, o bueno, de las multas, que está prohibido las multas excesivas, cuando están todas estas prohibiciones, y al hacer mención de la proporcionalidad de la pena, pues está de alguna manera determinando pues esa restricción también para el derecho fiscal sancionador. Hoy el derecho fiscal sancionador también tendría que ver con el tema propiamente de hacer un análisis respecto a la proporcionalidad propiamente de las penas, que bueno, es un tema que comentamos pues a debatir, ¿verdad? Sí, fíjate que, pues bien comentabas hace un momento, el tema de las penas, que pues se movió un poquito ahí el 18 de junio del 2008, ya que esta
cuestión venía más encaminada a la cuestión penal, que en temas anteriores, como nos has platicado, es cuestión de cultura, de mucha pues lectura también, yo diría primero lectura y tal vez después cultura, conocer nuestras disposiciones legales, primero por la Constitución, después nuestras leyes, y yo creo que nos está fallando con esto que te he escuchado platicar hace algunas sesiones. Mira, si en materia penal hablamos de que una persona debe estar, primero era el concepto, debería estar readaptada cuando cometía un ilícito, y después salía a la sociedad después de que se pasó un tiempo en el cerezo y decía, pues ya está readaptado, ya puede irse otra vez a convivir con la sociedad. En el caso de los contribuyentes, el tema me parece que está pendiente todavía en ese aspecto. Cuando un contribuyente ya está adaptado en materia fiscal, y ahora con el concepto nuevo, pues cuando un contribuyente pues ya está inserto en la sociedad como tal. Si sigue careciendo del conocimiento en materia fiscal básico y de la cultura, pues igual como que nos falta mucho todavía, ¿no? Temas muy complejos, y si esta reforma que tiene 10 años, en 8 tenía que estar implementada, y no es cierto, no está implementada todavía, y sigue permeando otras materias del derecho mexicano, decíamos en inicio fue para la materia penal, pues entonces nuestra cultura pues tiene 10 años en materia de proporcionalidad. Nos falta todavía, Silvino. Y fíjate que proporcionalidad, digamos que está rezagado ese concepto de proporcionalidad porque no hemos avanzado en él. Y bueno, aquí de lo que nos estás explicando es de la proporcionalidad de carácter penal. Ahora el problema es que hemos dicho de la proporcionalidad dentro del derecho fiscal sancionador, que ese es otro de los grandes problemas. Muy poco se ha hablado de ese concepto porque, bueno, no es exclusivamente penal, desde luego, pero es una cuestión, pues a veces muy complicado el hablar de este concepto de proporcionalidad, que lejos de que nos haya beneficiado, pues yo creo que nos ha generado mucho mayor complejidad y está volviendo a las reformas constitucionales, ¿no? Como este ejemplo, es un ejemplo muy claro de que está volviendo a las reformas constitucionales, pues simples normas de papel, derechos de papel, derechos intrascendentes, ¿no? Le llama un autor argentino cláusulas dormidas, porque ahí están, pero pues finalmente nunca se han pues puesto a la práctica precisamente por la complejidad del alcance de este concepto, ¿verdad? Así es, y si platicábamos en otras sesiones acerca de que pues esta cuestión de las multas que deben estar pues de acuerdo a ciertas reglas, a ciertos conceptos constitucionales, sobre todo en materia de legalidad, y que no pueden pues establecerse y mucho menos cobrarse a discreción, pues con ese tema de la proporcionalidad, pues parece que se retoma otra vez el tema, ¿no? Estamos otra vez con esta cuestión de hacer el análisis por parte de los juzgadores o de quien impone tal vez la sanción, y es a criterio en ocasiones este razonamiento. Sí, desde luego que es a criterio, pero bueno, hoy tenemos este tema relacionado con el principio de proporcionalidad de las penas, y bueno, aquí haciendo mención ya para entrar al tema que vamos a tratar de hacer un pequeño intento de hablar de la proporcionalidad de las penas, pero desde el punto de vista del derecho fiscal sancionador, pues si tú estás de acuerdo, Esteban, pues tendríamos primero que platicar el concepto de proporcionalidad en términos generales. Y hay un antecedente que tenemos aquí en esta lámina del caso de Trinidad y Tobago del 11 de marzo de 2005, donde en este caso del 11 de marzo de 2005 se habló de las penas proporcionales. Es interesante, al que le interese, pues meterse ahí a la página de la Corte Interamericana, y ahí hace mención de un concepto ahí de una serie de azotes que le hicieron a unas personas, ¿no? Que estaba previsto en su Código Penal, que precisamente Trinidad y Tobago dijo, mejor, si me van a juzgar en la Corte, mejor yo me quito de la Corte. Entonces renunció de conocer de las competencias de la Corte, y bueno, pues el asunto se fue sin la contraparte, es decir, sin el Estado que se defendiera, y ahí hablaba del Código Penal de ese país, y en ese Código Penal habla de un concepto del gato de las nueve colas, que es amarran ahí un tallo, vamos a decirlo, con nueve tiras, y con esas 9 tiras le pegan a las personas, y pues eran azotes, ¿no? Era una forma ahí de castigarlos,
por violaciones, por maltratos, ¿no? Por toda esa serie de situaciones. Y bueno, pues ahí, lejos del tema este que estamos comentando, que desde luego que es una cuestión de tortura, de azotes, de cosas que están prohibidas, incluso en el propio artículo 22 de la Constitución, pues es interesante todo el desarrollo conceptual que le dio la Corte Interamericana, en este caso de la proporcionalidad, claro, desde el punto de vista penal. Ahora, el problema que tenemos es pasarlo a la materia, pues a la materia del derecho fiscal, ¿no? Y entonces el primer problema que tenemos es la complejidad del concepto. Desafortunadamente, pues en nuestro idioma, pues muchos términos los usamos para muchas cosas. En el derecho, pues así sucede, ¿no? Y entonces el primer punto sería la complejidad del concepto, y ahí hablaríamos, por lo tanto, de que en el caso de la complejidad del concepto es porque proporcionalidad se utiliza para muchas situaciones. Diríamos que en primer lugar, pues se utiliza, si lo vamos así más o menos analizando en cuestión de tiempo, pues diríamos que hablábamos de la proporcionalidad de las contribuciones, ¿no? El artículo 31, fracción cuarta, pues habla de la proporcionalidad de las contribuciones. Ahí estamos usando el concepto de proporcionalidad, que hoy no es el tema, desde luego. Luego hablamos de la proporcionalidad de las atribuciones de la autoridad, que es otro concepto adicional. Luego, que se lo descubrimos o lo podemos desprender del artículo 1, 14, 16, 22 de la Constitución. Luego vemos la proporcionalidad de la pena, que es lo que estamos viendo. Y luego el principio de proporcionalidad del derecho, que es otro concepto, ¿no? Y entonces ese principio de proporcionalidad choca con el principio de legalidad, que en alguna de las primeras ocasiones que estuvimos hablando del derecho constitucional fiscal, hemos estado tratando de platicar, pues, de este principio de proporcionalidad. Entonces, a lo que voy es, primero, cuando hablamos de proporcionalidad desde el sentido jurídico, diríamos de qué estamos hablando, ¿no? Porque de entrada, pues hay 4 cosas de las que estamos hablando. Entonces, no podemos decir nada más proporcionalidad y punto y aparte, ¿no? Entonces, hay que como que delimitar de qué tipo de proporcionalidad estamos hablando. Y ese es uno de los primeros problemas para ir ubicando el tema previsto en el artículo 22 constitucional. Sí, así es, el tema parecía sencillo, pero no lo es. Y si bien no estábamos hablando acerca del tema de la proporcionalidad de las penas, que también está previsto en este artículo 22 constitucional, y que estamos ya tratando de hacer algunas emisiones, era un concepto aparentemente sencillo, sí, novedoso, no tan nuevo, tiene apenas 10 años, pero lo estamos construyendo. En materia penal parecía que estaba todo ya dicho, pero en materia administrativa, fiscal en específico, nos queda mucho, pero mucho por recorrer. Pues sí, fíjate que uno de los temas a debatir aquí, ya comentamos hace un momento que si hablamos de proporcionalidad, no es nada más hablar de proporcionalidad pues a secas, ¿no? Sino que habría 4 conceptos ahí de proporcionalidad, y entonces habría que ubicar cuál es el que prácticamente estamos utilizando, no es utilizar nada más el concepto así como que a grandes rasgos. Luego, ya que ubicamos el concepto de proporcionalidad de la pena, pues ahora hay que transportarlo al derecho fiscal o al derecho constitucional fiscal, hay que transportarlo al derecho fiscal sancionador. Entonces, en el derecho fiscal sancionador, ¿qué podríamos decir de la proporcionalidad? Bueno, el problema del concepto de proporcionalidad, diríamos, el proporcionalidad de la pena en particular es pues que existen hoy 2 corrientes ahí más o menos antagónicas, que hablan de que para que exista proporcionalidad, pues debe haber una coherencia en razón al bien jurídicamente tutelado. Y luego hay otra tesis que incluso dice, o otra teoría que se desarrolla, que establece que no existen bienes jurídicamente tutelados, por ejemplo, en materia penal, ¿no? Porque si en materia penal todo llega tarde, ¿no? Porque cuando estamos diciendo que se protege la vida, ya se murió; cuando decimos que se protege la integridad física de las personas, ya se le lesionó; si decimos que se protege el patrimonio de las personas, ya le robaron, ya se adjudicaron los bienes, ya le confiscaron. Pues entonces, ¿qué está protegiendo el derecho penal? No está protegiendo nada. Por lo tanto, en primer lugar es que existen 2 conceptos que habría que analizar desde la doctrina y después pasarla a la práctica del derecho constitucional fiscal, de decir, bueno, ¿sobre cuál nos vamos? ¿Hay bienes jurídicamente tutelados o no hay bienes jurídicamente tutelados? Si lo ponemos así, como ahora que acabó el Mundial, pues si lo ponemos así en cosas de partidos de fútbol de marcador, pues yo creo que están así como que empate a 5 goles cada uno, porque son conceptos muy, pues digamos que tienen mucha profundidad, y entonces habría primero esa problemática, ¿no? ¿Qué está tutelando? ¿Qué está tutelando
las sanciones, ya no estamos hablando de sanciones penales, estamos hablando de sanciones fiscales. Ya en la primera ocasión que hablamos aquí del artículo 22 constitucional, ya habíamos comentado que existen 3 tipos de sanciones desde el punto de vista del derecho fiscal sancionador, y vimos primero las multas, que es lo más elemental, lo más común. Después hablamos de lo que vienen siendo las clausuras preventivas, ¿no?, que también son de alguna forma otro de las formas en que se puede sancionar a los particulares, y después hablamos de la pérdida de derechos, ¿no?, la pérdida de derechos que también puede dar el caso de una sanción. Entonces, bueno, de estos 3, ¿qué es lo que se está protegiendo, no? Y hoy creo que una de las grandes complicaciones es esa revoltura, vamos a decirlo así, ¿no? Pareciera que hoy estamos metiendo en una licuadora una bola de conceptos, que la verdad, honestamente, esa confusión de conceptos está provocando pues toda esta problemática que tiene el derecho fiscal. Y yo me refiero a un caso muy en particular, y ese caso en particular viene siendo lo que es el caso por ejemplo, de la cancelación de los sellos digitales, porque ni siquiera la Corte ha definido cuál es la naturaleza de la cancelación de los sellos digitales o la revocación de los sellos digitales, ¿no? El artículo 17H del Código Fiscal habla de la revocación de sellos digitales, y al hablar de la revocación de sellos digitales, pues resulta que la Corte pues tampoco se ha puesto de acuerdo, y entonces hoy observamos que dice, bueno, es una medida justa para poder, o es una medida adecuada, es una medida proporcional para todos aquellos que realizan operaciones incorrectas y hacen uso de la facturación en forma indebida, y con eso nos evitamos la evasión fiscal, ¿no?, la defraudación fiscal, la elusión fiscal. Entonces, estamos simplemente con esa concepción, en mi muy particular punto de vista, y bueno, lo dejo a tu criterio ahorita, a ver tú qué nos comentas al respecto, pero cuando la Corte dice el 17H del Código Fiscal es constitucional porque no contraviene el principio de proporcionalidad, atiende a que es una medida adecuada para que se evite que se realicen facturaciones incorrectas, facturaciones que lo que están provocando defraudación y elusión fiscal. Por lo tanto, es constitucional este artículo 17H del Código Fiscal. Pues de entrada diríamos que el gran problema que existe es de qué estamos hablando, de la proporcionalidad como el principio de proporcionalidad del derecho, en la teoría general del derecho, de la proporcionalidad de la pena del artículo 22 de la Constitución, o de las 3 cosas, ¿no? Entonces, o sea, de ambas, ¿no? Y por lo tanto es una tercera concepción. Luego, si está hablando de que es una medida proporcional, el 17H está en el Código Fiscal, es legislación fiscal, es legislación, vamos a decirlo, administrativa. ¿Qué anda haciendo la legislación fiscal y la legislación administrativa? Tratando de evitar la comisión de delitos. Entonces, pues nos estamos brincando del derecho fiscal al derecho penal, y entonces dice, para que se eviten los delitos X y Y, pues entonces tenemos esta medida que es del derecho fiscal para evitar estos delitos. Entonces, pues como que nos estamos ahí, con todo respeto, haciendo una confusión de ramas del derecho, de tantas cosas que están ahí confundiéndose, y es precisamente por esa ambigüedad que tiene, ¿no?, esa falta de claridad que pudiéramos decir que existe en ese concepto de proporcionalidad, ¿verdad? Sí, así es, efectivamente, y además, pues recordemos que nuestro derecho trata de ser sistemático, ¿verdad?, trata de estar armonizado, y pues no lo podemos ver de manera aislada, ¿verdad? Una disposición de Código Fiscal pues no se lee así de manera aislada, tiene que estar conectada con otras forzosamente, y el ejemplo también que se me viene a la mente, pues es que si estamos, por ejemplo, en una lista del 69B, y sin importar el monto, tal vez del crédito fiscal que tal vez se deba, presuntamente se deba, motivos suficientes para que nos cancelen los sellos digitales, y bien sea por 500 pesos, por 10,000 pesos o por más, procede la cancelación o revocación de sellos digitales, ¿no? Y nos provoca el mismo daño, y sin importar el monto tal vez de la cuantía de la infracción, ¿no? Sí, otro tema, por ejemplo, de la proporcionalidad de la pena es la reincidencia, como lo habíamos visto en alguna ocasión en materia fiscal, en derecho fiscal sancionador. La reincidencia se va hasta el extremo, ¿no? Es decir, habiendo una multa mínima y una multa máxima, se aplica la multa máxima y entonces se va al extremo opuesto, que es imponer la máxima, ¿no? Entonces, bueno, ¿dónde está la medida proporcional de la pena que debería de existir en ese caso, ¿no? Luego, si nosotros analizamos, por ejemplo, todo lo relacionado con las infracciones
que tienen que ver con comprobantes fiscales, ¿no? Entonces, si nos ajustamos a esa parte, vemos que es la multa y adicionalmente la clausura, ¿no? Y dice incluso textualmente, ¿no? Podrá, aparte de la multa, podrá imponerse una clausura de 3 a 15 días. Entonces, es totalmente, vamos, desproporcional, hay hasta una doble sanción en ese sentido. Es una sanción compuesta que le dice, ¿no? Sí, es una sanción compuesta, pero bueno, al final, pues eso es totalmente desproporcional, incluso es hasta simbólico el tema de la clausura en ese orden de ideas. Y bueno, todo esto pues está apelando a una serie de castigos que no tienen, digamos, una coherencia en relación al alcance que deberían de tener. Y bueno, pues esto yo repito que es uno de los grandes inconvenientes, y por eso al principio quise platicar un poquito de ese folleto, de ese ensayo que hizo la Procuraduría General de la República, cuando dijo, ojo, el artículo 22, si se le ha autorizado, si se ha aprobado esta reforma en el primer párrafo, en este último renglón que dice la pena debe ser proporcional al delito, ojo, porque tenemos que hacer muchos cambios, muchas cosas que finalmente pues habría que llevar a cabo, ¿no? Y entonces se quedó ese ensayo en una advertencia que nunca se cumplió y que bueno, pues hoy por eso vemos ese desajuste que encontramos en el derecho en atención a esta complejidad, nada más del concepto de proporcionalidad. Ya no quisiéramos hablar de la materia aduanera, pero en la materia aduanera, pues sabemos que en materia aduanera, el 183A de la ley aduanera, dice que aparte de la sanción, los bienes pasan a propiedad del fisco federal, ¿no? Y entonces hay una doble sanción, la multa y adicionalmente que los bienes pasan al fisco federal. Y cuando estamos ante la presencia de un procedimiento del PIMA, del procedimiento de investigación en materia aduanera, artículo 152 de la ley aduanera, pues resulta que en ese caso, pues como la autoridad no puede quedarse con los bienes, porque los bienes ya pasaron, pues ahora resulta que entonces se apropia el Estado del monto que valían los bienes correspondientes. Entonces estamos hablando de otra medida adicional, y esa otra medida adicional es la multa más el valor de los bienes que marca ahí el 183A. Entonces, hay todo un tratado, digamos, de que necesitaríamos hacer un análisis verdaderamente de lo que viene siendo la proporcionalidad, pues prácticamente la proporcionalidad de la pena, ya no desde el punto de vista penal, sino ahorita por lo pronto, un análisis de la proporcionalidad de la pena desde el punto de vista del derecho fiscal sancionador, ¿verdad? Estamos ya en la parte final de este programa, de esta emisión, y les queremos agradecer que estén con nosotros acompañándonos, y también gracias por sus saludos, sus comentarios que nos hacen llegar a través de los distintos medios. Silvino, pues estamos con este tema ya en la parte final del artículo 22 constitucional, que tiene que ver con el tema de las penas, sobre todo en materia fiscal. Hemos visto a través de estas sesiones que han sido como 4 o 5, o menos de una, dijeron por ahí, pero muy productiva la plática, estas charlas que se han hecho a través de esta sesión, estas emisiones, y pues lo rico de esto es que a estas alturas podemos incluso ver en cada acto de la autoridad, pues si estos principios constitucionales, fiscales, pues se obedecen, y si lo analizamos con calma, pues si son respetados cada vez que se despliegan este tipo de actos por parte de la autoridad. Estábamos platicando en esta emisión acerca de lo complicado que es el concepto de proporcionalidad, que de inicio pues se diseñó o se publicó allí en la Constitución en el 22 para cuestión penal, y que en materia administrativa, en materia fiscal, estamos empezando a caminar apenas, estamos empezando a tratar de sentar teoría, no sé si jurisprudencia al respecto, pero el tema no parece tan sencillo como efectivamente lo decías al inicio. Pues sí. Hoy diríamos que, bueno, es un esfuerzo que se tiene que hacer por los tribunales, sobre todo por la academia, yo creo, ¿no? Por la academia, el hablar de la proporcionalidad, pero ya desde el punto de vista del derecho fiscal, el derecho fiscal sancionador, ¿no? Se ha hablado mucho de la proporcionalidad tributaria, que también tiene hoy muchos problemas. Hoy también yo creo que hay una crisis en el concepto de proporcionalidad tributaria relacionada con la proporcionalidad de las contribuciones que está prevista en el artículo 31, fracción cuarta, que ya tendremos la oportunidad de platicarlo, pero ahora en este tema de la proporcionalidad de la pena del artículo 22 de la Constitución, pues yo creo que hay una tarea muy grande que hacer, una tarea muy grande que explorar relacionado con este concepto de proporcionalidad de la pena desde el punto de vista del derecho tributario. En este intento de tratar de influir un poquito en esa situación,
habría que analizar este concepto de proporcionalidad que tratamos ahí, claro, mucho más abundante de lo que tratamos de hacerlo en este trabajo. En esta ocasión lo tratamos de hacer en el libro de los procedimientos de fiscalización de un derecho fiscal de la sospecha. En el último capítulo pues tratamos de ser un poquito más abundantes de esto, pero bueno, en términos generales diríamos que para ubicar esta complejidad de la proporcionalidad de la pena en materia fiscal, para tratarla de ubicar, diríamos, bueno, ¿qué es lo que no debería de hacerse como para cumplir con el principio de proporcionalidad? No vamos al revés, es decir, no es decir, es esto, sino qué es lo que no debemos de hacer como para acercarnos a un concepto de principio de proporcionalidad de la pena. Y entonces, de lo que tendríamos que de alguna manera acercarnos es, bueno, primero, excluir todas las infracciones de bagatela, ¿no? Excluir todas esas sanciones de bagatela que al final son intrascendentes, ¿no? Y que, bueno, yo creo que el derecho administrativo, ¿no? Viendo un poquito el ejemplo del derecho administrativo sancionador, hay ejemplos claros de sanciones verdaderamente ridículas, de sanciones absurdas que tienen que ver precisamente con que el derecho tiene que prever ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, primero excluir todas esas sanciones que verdaderamente son absurdas, ¿no? Las consecuencias que se dan por esas infracciones es una de las primeras tareas que habría que dar, ¿no? Entonces, el primer punto es excluir la bagatela, ¿no? Las infracciones de bagatela, y pues entendemos bagatela como las sanciones de insignificancia para el derecho, ¿no? Es decir, castigos que son hasta ridículos, ¿no? Alguna vez creo que por ahí del municipio, tengo entendido que ya no se aprobó, pero bueno, acuso ignorancia, pero es nada más para el ejemplo. Tengo entendido que a las mujeres que estuvieran en minifalda, ¿no? Se les iba a imponer una sanción precisamente por hacer uso de las minifaldas, lo cual es verdaderamente un absurdo, y eso era en el municipio de Guanajuato. Tengo entendido que ya no sucedió. Luego, por ejemplo, en Córdoba, Veracruz, por ahí había en su bando de policía y buen gobierno, había ahí en el Código Reglamentario Municipal de Córdoba, pues hacían mención de que todo aquel sujeto que eche piropos en la vía pública, pues será impuesta una sanción, una multa, ¿no? Entonces, digo, eso, pues creo que hay otros elementos, está la moral, están otras regulaciones, están las normas de etiqueta, ¿no? Para que, pues, digamos que nos excluyamos de esa situación y evitemos que existan ese tipo de sanciones, ese tipo de infracciones. Ese es un ejemplo claro de lo que no tenemos que hacer, es decir, de excluir todo este tipo de situaciones. En materia fiscal, pues las encontramos, ¿no? En materia fiscal encontramos una serie de regulaciones de ese tipo cuando hablamos de sanciones, por ejemplo, que se presentan después del plazo. Hay que analizar que en el artículo 81 del Código Fiscal dice, el que no presente, por ejemplo, el envío de la contabilidad, 81, fracción 41, habla el envío de la contabilidad después del plazo de ley. Entonces, no es después del requerimiento, sino después del plazo de la ley, ¿no? Ahí lo dice el 81, fracción 41. Y así tenemos otras, ¿no? Entonces, bueno, si lo que estamos apelando es a que la gente cumpla, simplemente con ver el artículo 41 es intrascendente, es absurdo que digamos que por presentarlo tarde represente una sanción, sino lo que tenemos que hacer es lo que dice el artículo 73 del Código, ¿no? El cumplimiento espontáneo. ¿De qué sirve que hablemos del cumplimiento espontáneo para que la gente se involucre a cumplir con sus obligaciones, que se regularice tarde, como fuera, pero que estén dentro de sus obligaciones, si del lado del artículo 81 estamos viendo una serie de casos en los cuales el presentar las cosas tarde implican una sanción? Es ridículo castigar a los particulares bajo esa concepción. Otro caso es el haber puesto un dato incorrecto, ¿no? Bueno, pues si hay un dato incorrecto, bueno, pues no pasaría nada. Si los datos fundamentales de una presentación de un aviso, de alguna cosa que se tiene que presentar, pues representa nada más una sanción, pues que no debería de ser regulada por el Código Fiscal, porque finalmente sancionada, porque son sanciones absurdas o de bagatela, ¿verdad? Sí, efectivamente, las tenemos en nuestra legislación, y sería entonces el primer requisito, o lo primero que no tendríamos que hacer para que no se considere desproporcionada. Así es, para que no violemos ese principio de proporcionalidad, ¿no? Que creo que tendríamos que hacerlo así. También tendríamos que tomar en cuenta dos situaciones más, ¿no? Dos situaciones más. Una de ellas tendría que ver con el tema, pues el problema que tenemos de que hoy queremos que las multas, que las sanciones sean ejemplificativas. Eso no puede suceder.
Las sanciones no pueden ser ejemplificativas. La sanción es simplemente para castigar a la persona con el afán de que no lo vuelva a hacer, con el afán de que tampoco sea tan restrictiva como para que se vuelva un enemigo del Estado, porque pareciera que en muchas ocasiones las medidas del Poder Judicial, las medidas del legislador, las medidas de la administración pública vuelven enemigos a sus propios particulares, cuando en realidad a sus propios ciudadanos, cuando en realidad deben ser medidas pues para que no lo vuelvas a hacer y sigamos en la rutina diaria, ¿no? Sobre todo en el tema del derecho fiscal. Ya en el tema del derecho penal podría ser otra cosa, pero en el caso del derecho fiscal, pues lo que necesitamos es, bueno, pues no lo vuelvas a hacer, aquí está tu castigo, pero pues inclúyete dentro de lo ordinario, dentro de la normalidad. Y pareciera que hoy los queremos hacer ejemplificativos, ¿no? La clausura es un caso de ellos, ¿no? La clausura no debería de ser una sanción porque es una sanción ejemplificativa, ¿no? El caso de la clausura, el caso, por ejemplo, de las penas extraordinarias como las que platicábamos de la materia aduanera, ¿no? El caso que son exorbitantes, el caso de lo que viene siendo el tema de las leyes de las multas de la ley antilavado, que pues por no presentar un aviso, 400,000 pesos, ¿no? de sanción a ridículos así excesivos de millones de pesos. Entonces, todas esas cosas pues en realidad lejos de abonar, ¿no? El hecho de que, por ejemplo, en la ley aduanera cuando se establecen agravantes, ¿no? Las agravantes son, en caso de reincidencia, pues una sanción mayor, en caso, por ejemplo, de reincidencia por parte de un agente aduanal, pues le quitan la patente. Entonces, digo, pueden darse casos que el no presentar un aviso no se va a acabar el mundo, ¿no? Finalmente es una cuestión meramente informativa, pero bueno, lo que estamos haciendo es hacerlo como que ejemplificativo. Y si vemos, por ejemplo, la ley antilavado es un ejemplo muy claro de que las sanciones, y por eso fue el boom de la ley antilavado cuando entró en vigor, sobre todo para los particulares a partir de septiembre de 2013, pues fue precisamente con el tema de que era totalmente ejemplificativa. O sea, no fue una ley más, fue una ley que mucha gente se preocupó en ese tiempo, hoy quién sabe, ¿verdad? Pero por lo menos en ese tiempo se preocupó porque las sanciones eran exorbitantes, excesivas, ¿no? Y eso es lo que necesitamos evitar, porque una sanción ejemplificativa contraviene precisamente el principio de proporcionalidad. Y además también hay que tomar en consideración que las sanciones no son, de alguna manera, pues no son restaurativas, no están restaurando nada. El que se pague una multa no significa que con eso se va a restaurar las cosas, para eso están los recargos. Los recargos es la indemnización al fisco federal por la falta de pago oportuno, eso es lo que dice el Código Fiscal de la Federación. Las multas son un castigo, pero no están restaurando nada, entonces las sanciones tampoco son restaurativas como para decir, bueno, se paga la multa como para que ya no lo vuelva a hacer y adicionalmente con esto pues ya queda saldada la deuda que tuvo, la infracción que cometió, la falta que llevó a cabo, ¿no? Entonces, yo creo que hay mucho que hacer del tema del principio de proporcionalidad de la pena, pero digo, aquí de entrada, bueno, aquí en este libro de los procesos de fiscalización comentamos otros temas relacionados también con la proporcionalidad, pero de entrada diríamos que estos son como que los primeros lineamientos de lo que no deberíamos de hacer para entender este principio de proporcionalidad exclusivamente del artículo 22 constitucional. Así es, Silvino, pues con esta emisión damos por terminado el tema de las penas o las sanciones en materia fiscal. Hemos comentado entonces el artículo 22 de nuestra Constitución. Silvino, pues no sé si quisieras agregar algo más a este tema tan interesante. Pues simplemente que es un tema que hay que explorar, hay un tema ahí interesante que hay que explorar, que es este tema de la proporcionalidad de la pena del artículo 22, sobre todo para el derecho fiscal sancionador, y bueno, pues hay que hacer varios ejercicios relacionados con este criterio, y bueno, pues hasta aquí terminamos esta primera parte relacionada con el derecho constitucional fiscal, que tiene que ver con la prohibición de las penas inhumanas, y bueno, pues ya en la siguiente sesión, si nos lo permites, ¿verdad?, hablaríamos un poquito de la cosa juzgada, ¿no?, de la cosa juzgada o del principio non bis in idem, si es posible. Así es, Silvino, pues muchas gracias. Gracias por habernos acompañado, gracias por tomarnos la llamada, por dedicarnos el tiempo. Sabemos que lo tienes bastante corto. Y la invitación es a que nos acompañen en la siguiente emisión. Gracias por habernos acompañado, cuídense mucho, hasta la próxima.